Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien por aquí? ¿Todos bien? Así. ¿Bien? Sí. Os invito a que os pongáis de pie. ¿Cuántos tienen problemas, preocupaciones, necesidades? 1, 2. Tengo una buena noticia. Cuando salgáis de aquí, van a seguir los problemas. Así que olvídate de ellos durante un rato, porque cuando salgas van a seguir. Ahí fuera, esperándote, van a estar, ¿vale? Así que me gustaría que te centraras hoy en el Señor. Puedes poner la letra de la primera canción que vamos a cantar, que el título es El Dios que adoramos. Gracias a Él es que estamos hoy aquí. Gracias a Él es que tenemos vida. Gracias a Él es que podemos levantar nuestras manos, alzar nuestra voz con total libertad. Y el Dios que adoramos, ¿podéis poner la letra, por favor? ¿Está? Es el que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra y reina con autoridad. Y este Dios está aquí, entre nosotros. ¿Lo crees? Pues céntrate en Él en esta mañana, adórale con todo tu corazón, con todas tus ganas, con toda tu mente, con toda tu alma y olvídate de lo demás. Céntrate en el Señor, el único que merece la gloria y la alabanza. ¿Amén? Pues vamos allá. ¿Puedes dar palmas? Gracias, Señor, porque tú estás aquí entre nosotros un día más. Y queremos adorarte y alabarte. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos, tú eres nuestro Rey. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre los hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, 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 exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran. Y tú eres el Dios Te adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor. Aleluya, aleluya. A ti sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Y a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y el Amén. poder, Todo
todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso. Amén. Amén, Señor. Grande misericordia Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, oh Rey, te adoramos. Gracias, Señor. Tú eres el único Redentor, capaz de salvar y de vencer a la muerte. No hay nadie como tu Padre. Gracias, Señor. Por tu gracia somos salvos. No hay nadie como tú, Señor. No porque merezcamos nada, Señor, sino solo por tu gracia, por tu amor inagotable. Gracias te damos, Señor. Te exaltamos y levantamos tu santo nombre en esta mañana. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. ¿Quién es? El Rey de gloria, el Rey de majestad. Así es. conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra. con maravilla. ¿Y quién es Él? El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. ¿Y ahora? y ahora libre soy. Yo soy libre, oh, Jesús te adoro por lo que hiciste. ¿Nos acompañas con las palmas? Iglesia, cántalo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como... ¿Y quién es? El Rey de gloria, el Rey de majestad. A Él, amén. Él te gobierna, Con su justicia, resplandece. quien resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, Gracias sublime, perfecto es tu amor. tomaste, Mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre, oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. gracias Señor. Es motivo de adoración lo que hiciste por mí, por cada uno de nosotros, cargando nuestra cruz, Señor, y llevando toda nuestra carga. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. La muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Solo Rey tú eres que la digno, muerte Señor. venció. Te alabamos, digno es el Cordero de Dios. Solo tú eres Él es digno, digno, Señor. amén. Es el Rey Él es que la santo, muerte te adoramos, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. tomaste mi lugar, Cargaste tú mi
lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Gracias, Señor. Perfecto es tu amor. Más en mi lugar. Cargaste tú Mi cruz. tu vida diste ahí. Gracias a eso somos libres. Libres soy. Jesús, te adoro. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoro. Gracias, Dios. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Te Señor, adoro. por tu Te sacrificio, adoro, Señor. tu vida. Te diste ¿Quién por como todos tú, nosotros. Señor? Gracias, Dios. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. Tú creaste el cielo y la tierra, Señor. Toda la tierra te alaba, Señor. Tu creación proclama tu nombre. No hay nadie como tú, Jesús. Te amo, Señor. Aquí estás, te puedo sentir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, te puedo sentir. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, llenando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
eres tú, Señor. Eres Dios de milagros, Dios de imposibles. Creemos en ti, Señor. Confiamos en ti, oh Dios. Queremos poner toda nuestra vida en tus manos, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Una y mil veces nos has demostrado que tú estás con nosotros, oh Dios. Eres completamente confiable, Señor. Venimos a decirte hoy: yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. Quiero entregar toda mi vida, todo mi ser a ti, Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Así eres tú. Y aunque yo no lo vea, estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Y aunque yo no lo vea, estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, estás sobrando. Tú siempre estás. ¿Lo crees? Lo declaramos. Amén. Aunque yo no lo vea, estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Y aunque yo no lo vea, estás sobrando. Aunque yo no lo sienta, amén. Aleluya. Tú siempre estás. Y tú eres milagroso. Abres. Amén. Tú eres luz en medio de tinieblas. Amén. Y milagroso, dile una vez más. Milagroso. Amén. Yo creo en ti, Jesús. Dile una vez más, iglesia. Proclámalo una vez más. Amén. Milagroso. Alza tu voz. Así eres tú, Jesús. Jesús. A ti cantamos, Señor. ¿Quién como tú, Jesús? A ti cantamos, solo a ti, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Mi alma te alaba. Queremos decirte que te amamos, Señor, que te adoramos, oh Dios, que estamos agradecidos, oh Dios, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, que confiamos en ti. Que sea lo que sea y venga lo que venga, vamos a adorarte, vamos a alabarte, Señor, vamos a cantar de tu gloria y de tu bondad. Oh Señor, te amamos. Gracias, Dios. Jesús.
¿Sabes cómo nos llama el Señor en su palabra? Nos llama amada mía, amada mía. Y ¿sabes qué? Que viene a por nosotros. Que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. ¡Aleluya! ¿Qué te parece si cantamos esto como una sola voz, iglesia? Es muy fácil la letra. Jesús, como este pequeñito que está cantando. Dice que de los niños sale la alabanza al Señor, ¿verdad? Pues vamos a cantar como una sola voz, como la amada. Vamos a llamar a nuestro amado y a decir: mi amado es el más bello entre millares. Amén. Jesús. Millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Jesús. Te alabamos, Señor. No hay otro como tú, Señor. Eres el amor de nuestro corazón, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Santo, santo. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos presentarnos ante ti como una iglesia vestida de blanco, Señor. No permitas que haya nada en nuestro interior que te estorbe, Señor. Queremos presentarnos ante ti con nuestras lámparas llenas de aceite, oh Dios. Que puedas decirnos buen hijo, buen siervo. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Aunque tengamos que renunciar, Señor, a los deseos de nuestra carne a veces, oh Dios. Pero sabemos que somos tuyos, Señor. Yo te amo, Señor, te adoro, te alabo, Señor. Cantaremos de tu amor y de tu bondad. Por toda la eternidad, Señor, estaremos cantándote delante de ti, Señor. Maranata, ven Jesús, ven Jesús. Tu iglesia te espera, Señor. Buenos días a todos y bueno, pues doy gracias a Dios porque podemos un día más poder juntarnos en armonía para compartir la palabra y para adorar a Dios juntos. Antes de empezar, os doy así rápidamente un informe breve de la cárcel de Aranjuez, donde sabéis que estamos visitando a los presos todas las semanas. Y bueno, pues gracias a Dios, Dios sigue haciendo su obra allí. Estamos contentos. En los últimos meses ha habido un avance y un aumento en el número de presos que todos los miércoles van a la reunión. Nos juntamos unos 40
así. Pasamos 2 años con la pandemia pues un poco complicados porque ya no podíamos juntar los módulos. Allí en la cárcel hay 12 módulos de hombres y 2 módulos de familia. Entonces, Inma y Betty visitan los 2 módulos de familias, que son mujeres con niños hasta 3 añitos. Hasta cuando ya los niños cumplen 3 años ya tienen que salir de la cárcel. Pero en tanto que tienen hasta 3 años, pues están ahí con sus madres y ellas están sirviendo a Dios, las ayudan también con el tema de ropa y les llevan la palabra, ¿no? Y los hombres pues son, como os digo, 12 módulos y pues estamos sirviendo 2 hermanos, Luis, Fran, que es pastor en una iglesia de Madrid y un servidor. Y estamos contentos, gracias a Dios, de que Dios hace su obra, ¿no? Y ellos, precisamente ahora, la semana pasada, empezamos también les di los cursos del Evangelio de Juan para que lo hagan. 7, 8 lo están haciendo, que ya estuvieron haciendo meses, o sea, años atrás. Y bueno, pues ellos también están muy contentos de poder crecer en los caminos de Dios, ¿no? Y de conocer al Salvador y de poder ser libres en medio de un lugar donde están en prisión, ¿no? Pero como decimos, ¿no? Allí pueden ser mucho más libres que gente que está fuera de la cárcel, ¿no? Y son esclavos. Así que me gustaría que fuéramos al libro de Romanos y quería compartir con vosotros una palabra un poco profunda en cuanto a teología, pero que es muy práctica en cuanto a nuestra vida, ¿no? Estamos en enero, acabamos de empezar hace 15 días un nuevo año, 2023. El tiempo pasa muy rápido y queda menos para que o bien partamos o bien Dios venga a por su iglesia. Y entre tanto que estamos aquí, todos nos hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? ¿Quién no se ha hecho un propósito al empezar un año? Los más típicos son pues, hacer ejercicio, ¿no? Adelgazar, dejar un hábito malo. La gente que fuma, pues dejar de fumar. O empezar un hábito bueno, ¿no? Como leer un libro o cualquier otro hábito bueno, ¿no? Pero también un propósito de año nuevo muy típico es el de ser mejor persona, ¿no? ¿Quién no ha dicho, este año voy a ser mejor persona? Voy a proponer ser mejor persona. Y Pablo también se lo propuso, también se propuso ser mejor persona. Pero nos dice en Romanos que él tenía una lucha por hacer el bien y no lo conseguía, ¿no? Y vamos a leer este capítulo 7 del versículo 7, donde nos habla de que todos tenemos en nosotros 2 naturalezas. Y dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, Señor. Es tu palabra la que vamos a escuchar. Por eso yo te pido que seas tú el que nos hables en esta mañana. Quita toda carne de mi vida, Señor, y habla tú a través de mi boca, Padre. Bendice nuestros corazones, Señor, y bendice nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues parece un trabalenguas, ¿no? Lo que expone aquí Pablo. Y en estos dos capítulos, el 7 y el 8, vemos tres etapas de la vida de Pablo, que la vamos a ver rápidamente. La primera que hemos leído en los primeros versículos del 7 al 13, Pablo describe su vida antes de conocer a Jesucristo. No vamos a recordar el testimonio de Pablo porque lo podéis leer en la Biblia, pero ya sabéis que cuando él iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida fue transformada. Pero lo que está hablando Pablo aquí, desde el 7 hasta el 13, es antes de ese momento, es antes de conocer a Jesucristo. Y dice que la ley le llevó a Cristo. En Gálatas 3:24, no hace falta que lo busques si quieres, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era la persona en la antigüedad que se encargaba de guiar a los niños, como si fuera un educador, un pedagogos, de ahí viene la palabra pedagogía, para educarle, ¿no? Y entonces dice Pablo en comparación que la ley es nuestro educador, nuestro ayo, nuestro guía que nos lleva a Cristo. ¿Y por qué? ¿La ley es mala o pecaminosa? Dice, en ninguna manera. Al compararnos con los demás, a veces uno se ve bueno, uno se ve respetable, ¿no? Yo no soy como aquel que fíjate lo que hace. Pero cuando nos comparamos con la ley de Dios, entonces podemos ver nuestro error. Y Pablo lo vio a través de un mandamiento, del último. El mandamiento que dice, no codiciarás. Y ese fue el mandamiento o la ley que a Pablo le tocó en su vida. Y le dio convicción de pecado, de que él estaba fallando en ese mandamiento, ¿no? Cuando la ley prohíbe, nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es que se inflama, ¿no? Dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza pecaminosa, nuestra vieja naturaleza, es como un perro que está aletargado. Y cuando llega la ley, el mandamiento, cuando te dicen no hagas eso, ese perro despierta, ¿no? Y se lanza a hacer todo lo prohibido. ¿Por qué decimos, por qué la gente le atrae tanto el mal, ¿no? Porque tenemos una vieja naturaleza. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 17, dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Ahí te da a entender que en todos hay una inclinación a hacer lo malo, porque está en nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Y en el versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Aquí parece una paradoja, ¿no? ¿La ley es buena o es mala, no? Dice que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué dice Pablo que la ley es buena? Porque como buen judío, Dios enseñó a su pueblo en Levítico 18:5, les dijo Dios a su pueblo, por tanto guardaréis mis estatutos
y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, dijo Dios a su pueblo. Es decir, la ley prometía que a los que la guardasen iban a tener vida. Por lo tanto, la ley era buena. Pero esto lo podemos entender si vemos o nos imaginamos una jaula donde hay un león dentro. En esa jaula hay un cartel donde dice manténgase apartado, ¿no? Si nosotros obedecemos a ese cartel, el mandamiento va a traer vida sobre nosotros. Pero si nosotros nos acercamos a ese león, a esa jaula, pues puede que el no cumplir ese mandamiento puede que traiga muerte sobre nuestra vida. Así que para Pablo se dio cuenta de que la culpa no se encontraba en la ley, sino se encontraba en aquel que creía que la ley le iba a traer vida y le iba a traer poder. Él, como buen fariseo y como buen judío, creía que en la ley estaba la vida, y que él, cumpliendo la ley, podía agradar a Dios sin darse cuenta de que el problema no estaba en la ley, sino estaba en su incapacidad de cumplir la ley. Y Pablo se dio cuenta de que la ley no da el poder para vencer. Y la ley por sí misma no puede ni mejorar nuestra naturaleza, ni tampoco puede hacer que pequemos. La ley es solo como un termómetro. Ahora hace frío, ¿no? Y el termómetro nos marca la temperatura. Así es la ley. La ley no es un termostato que puede regular esa temperatura. La ley solo es un termómetro que te dice cómo está tu vida delante de Dios. Por lo tanto, la ley le mostró su pecado y le produjo la muerte para poder nacer a una nueva vida cuando conoció a Jesucristo. Y a partir del versículo 14 que hemos leído ya, Pablo cambia del tiempo pasado, es decir, de antes de conocer a Cristo, al tiempo presente. Y nos relata una lucha que tiene dentro de sí una vez que conoció a Cristo. Una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Dice el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, ¿por qué? Porque fue dada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La ley es una expresión de la palabra de Dios. Pero también dice Pablo que él es carnal. La palabra que usa en el griego, sarkinos, no se refiere lógicamente a la carne que tenemos en los huesos, sino se refiere a esa vieja mentalidad, a esa vieja naturaleza heredada de Adán, heredada de nuestros padres. Dice la psicología, la ciencia que estudia el alma, ¿no? Dice la psicología que nuestra personalidad está formada por dos partes o dos elementos: el temperamento y el carácter. El temperamento es la parte heredada de nuestros padres. Los griegos ya hablaban de 4 temperamentos. Hablaban de el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el flemático y el melancólico, ¿no? El sanguíneo es el temperamento que tiene un humor muy variable, que hoy está aquí, mañana está acá, y es muy, muy variable. El temperamento colérico es el que se mueve por la fuerza de la voluntad y es muy impulsivo, ¿no? Es un temperamento en el que la impulsividad está a flor de piel, ¿no? El melancólico es el temperamento en el que uno es soñador, ¿no? Y es triste, como dice la palabra, melancólico, ¿no? Cuando tenemos melancolía. Y el flemático es el que es apático, el que decimos que tiene sangre fría, que es lento en tomar decisiones, ¿no? Y según la psicología, no es que solo tengamos uno, sino normalmente tenemos alguna mezcla, ¿no? Predomina uno, pero tenemos de otros temperamentos, o de otro por lo menos. Y esto a mí me habla de esa vieja naturaleza, porque es algo que hemos heredado de nuestros padres.
de Adán, ¿no? Pero hay otra parte, que es el carácter, y es donde Dios actúa, porque el carácter se forma por el ambiente, por todo lo que vivimos, y es donde Dios puede actuar en nuestra vida. Y es lo que puede ser maleable, y donde Dios quiere actuar. Por eso Dios lo que quiere es reflejar y desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, que es el que necesitamos, el carácter de Cristo. Pero debemos dejar que Dios moldee ese carácter, ¿no? Y en la Biblia tenemos muchos casos de, por ejemplo, la vida de Pedro, ¿no? Que tenía un temperamento quizás muy colérico, ¿no? Y cambió poco, pero Dios obró en su carácter, ¿no? Él seguía siendo Pedro, pero Dios iba obrando y fue obrando en su carácter. Así que hay una lucha ahí en nuestra vida entre la naturaleza vieja, en esa parte heredada de nuestros padres, de Adán, y la nueva naturaleza que Dios nos da cuando nosotros le conocemos y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Y todos hemos experimentado esa lucha, ¿no? Yo creo que nadie no ha experimentado esa lucha. Y esa lucha muchas veces la tenemos porque no vivimos realmente con la identidad o identificándonos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Aquel que intenta alcanzar la santidad mediante el esfuerzo personal va a seguir viviendo en esa lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y dice la palabra que es una batalla perdida. Decía Pablo que por mucho que lo intento, no puedo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Y Pablo se dio cuenta de que el culpable no es el nuevo hombre que Dios nos ha dado o que Dios le dio, sino que la culpa estaba en la naturaleza pecaminosa y corrompida que mora en él y que mora en nosotros. Como decía el versículo 14, yo soy carnal, vendido al pecado. Pero este versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este versículo hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque si lo entendemos mal, podemos pensar que Pablo lo que está echando la culpa es al pecado. Entonces nosotros podemos echar la culpa al pecado. Decimos, no, la culpa no la tengo yo, la tiene el pecado, que mora en mí, ¿no? Pero el pecado no es la excusa. El pecado es la fuente o el foco de nuestras malas acciones. Y nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y no debemos emplear este versículo para quitarnos el muerto de encima, como se suele decir, ¿no? En la expresión. Por lo tanto, el pecado no es la excusa, sino es la fuente de nuestra conducta. Y es la fuente de cada mala acción que cometemos y seguimos cometiendo. Porque no nos olvidemos, seguimos teniendo esa vieja naturaleza. Y por lo tanto, podemos cometer pecado y cometemos pecado. La diferencia que hay del que no tiene a Cristo es que no practicamos el pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando dice no puede pecar se refiere a no puede practicar el pecado. Entonces, la diferencia es que cuando nosotros pecamos, aborrecemos ese pecado y por lo tanto nos lleva a arrepentirnos y a pedir perdón. A veces a las personas a las que hacemos daño y a Dios, a quien también ofendemos. Por lo tanto, Pablo aprendió dos cosas en esta lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La primera es que no había ningún bien en él. Él era carnal. Y algunos cristianos piensan que en su condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios. Pero déjame decirte que no podemos hacer nada con nuestra vieja naturaleza que agrade a Dios. Hay personas que tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. Y como resultado caen en un mero activismo
que no producen ningún fruto espiritual. Y están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación con Dios. Y esto Pablo lo aprendió y lo entendió en esta lucha. Pero no solo aprendió que no había ningún bien en él, en su carne, sino también que no había ningún poder en su nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero la vieja naturaleza le separa de Dios. Es como la ley de la gravedad, ¿no? Que aunque yo quiera dar un salto, vuelvo a la tierra, por esa fuerza que hay en el centro de la tierra, de la gravedad que me empuja hacia ella. Con lo cual, la maldad está siempre presente en nosotros. Y eso nos puede llevar a un estado de frustración. Como Pablo acaba diciendo en el versículo 24, que acaba diciendo, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que uno no se libra de la vieja naturaleza cuando recibe a Cristo y además no hay ningún poder en la nueva naturaleza. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo está agotado ya y usa un símil o una ilustración de una costumbre romana que había para castigar al asesino. Cuando uno asesinaba a otra persona, el castigo era cargar o encadenar al asesino, encadenarle el cuerpo del asesinado, del que había matado. Se lo encadenaban a su propio cuerpo y tenía que cargar el cuerpo como castigo por haber cometido ese crimen. Por lo tanto, Pablo estaba buscando una ayuda que viniese de fuera, porque en él no podía. Y la respuesta está en el versículo 25 y siguientes. Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y a partir de este versículo vemos la tercera parte de la vida de Pablo. En la primera no había conocido a Dios, y la ley le llevó a conocerle. En la segunda ya había tenido un encuentro con Jesucristo, pero estaba en lucha entre su vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero a partir de este versículo 25 vemos una etapa en la que Dios está obrando en él y dándole la victoria. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto para nuestra liberación. Y la liberación viene solo de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo no solo recibimos la salvación, sino también recibimos el proceso de santificación. Y Cristo ya ha provisto de todo lo que necesitamos. Y el principio es que tenemos dos naturalezas. En la naturaleza vieja, en nuestra débil condición, solo podemos servir a la ley del pecado. Pero en la nueva naturaleza, podemos someternos a la ley de Dios. Y ahora una va a predominar en nuestra vida. Y si nosotros confiamos en Cristo, Él ha prometido la victoria. La victoria no la consiguió Pablo, la consiguió Dios para Pablo a través de Jesucristo. Leemos el versículo 1 del capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, si estamos en Cristo, andamos conforme a su Espíritu.
Y Dios lo que quiere es que esa vieja naturaleza se vaya anulando y se vaya reduciendo. Como decía Juan el Bautista, que tú crees que yo mengüe y tú crezcas en mí. Era el deseo de Juan el Bautista, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos menguando, que esa vieja forma de pensar, esa vieja naturaleza vaya menguando y reduciéndose en nuestra vida para que la gloria de Cristo vaya brillando en nosotros. Y todos tenemos una lucha dentro de nosotros, todos tenemos una tendencia, todos tenemos una inclinación diferente, ¿no? En nuestra vieja naturaleza. Unos al sexo desordenado, pensamientos de lujuria, homosexualidad. Otros a el juego, las máquinas, el bingo. No solo ese tipo de juegos, sino el juego de los videojuegos también puede llegar a ser un problema en nuestra vida. Otros a las compras compulsivas. Otros a tener el control sobre los demás. Otros a la ira, a la comida, por exceso o por defecto, a la bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos una tendencia, una inclinación hacia el pecado, heredada de Adán y de nuestros padres, de la que somos responsables nosotros, no nuestros padres. Ellos fueron responsables de ellos, nosotros somos responsables de nuestro pecado. Pero Dios vino para traernos libertad y hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él pagó por nuestros pecados. Y no solo para nuestra salvación, sino para nuestra liberación, para que seamos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya, como dice, se hizo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él ya lo condenó en su propia carne. Por lo tanto, se hizo condenación por nosotros. Por lo tanto, Él ahora quiere que nosotros vivamos en libertad. Y que andemos ya no en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Así que la pregunta es, ¿en qué momento estás? También haciendo referencia a la palabra del domingo pasado, ¿no? Y al lema, ¿no? ¿En qué momento estás de tu vida? Dios nos ha dado la victoria para ser libres del pecado. El pecado sigue estando en nosotros, seguimos cayendo, porque tenemos esa naturaleza, la cual sigue estando en nosotros. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso ya podemos ser libres de la ley, del pecado y de la muerte. Pero Dios quiere que caminemos en ese espíritu, de tal forma, en su espíritu, de tal forma que esa carne, esa vieja naturaleza, esos esquemas de pensamiento que tenemos también todavía, vayan deshaciéndose por su espíritu y que su gloria pueda ir brillando más en nosotros hasta el momento en que estemos en su presencia. Así que Dios nos ha dado la victoria para vencer al pecado y su Espíritu Santo para guiarnos en esta victoria. Fue el que le dio la victoria a Pablo y es el que nos da la victoria en esta mañana de domingo. No luchemos más con nuestras fuerzas, porque no podemos por nosotros. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder. Pablo lo intentaba y veía que había una lucha que no era posible por sus propias fuerzas. La santidad no la podemos conseguir por nosotros. Solo Dios, obrando en nosotros, puede hacernos cada vez más santos, como Él es santo. Y Él es nuestra referencia. Él no solo es santo, dice la palabra que Él es 3 veces santo. Santo, santo y santo.
y Él quiere una iglesia santificada. Y a veces estamos lejos, pero Dios está con nosotros. Y Él nos dice, no luches con tus fuerzas, lucha en mis fuerzas. Dios ha peleado ya por nosotros, Él ha ganado por nosotros, la victoria está en Él, pero tenemos que caminar con Él y vivir en esa victoria que Él nos ha dado. Y no te desanimes si aflora otra vez esa vieja naturaleza, porque está ahí, pero no te desanimes, porque Dios está ahí perdonándonos, cambiándonos y transformándonos. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su Espíritu. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos escuchar tu palabra una vez más, oh Dios, y gracias porque no estamos solos, Señor. Porque en esta lucha, Señor, tenemos la victoria a través de ti, Jesucristo. Gracias porque no solo moriste en la cruz, sino resucitaste y venciste al pecado, venciste a la muerte y venciste al diablo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos revistas de fuerza, Padre, y que tú, oh Dios, puedas hacer una obra perfecta o sigas haciendo una obra perfecta en nosotros, Señor. Señor, nos entregamos una vez más, oh Dios, y no queremos pelear y luchar con nuestras fuerzas, Señor, contra esa vieja naturaleza, contra ese viejo hombre que nos lleva a la frustración. Señor, no queremos luchar con nuestras fuerzas, Señor. Queremos que tú, Señor, oh Dios, nos des la victoria, Padre, y queremos andar en tus caminos, Señor, andar en tu espíritu, conforme a tu palabra, Señor. Gracias por darnos tu espíritu, espíritu de vida. Te pido que tú nos guíes en esta mañana, en este día, cada día de esta semana, Señor, que nos sigas guiando, Padre. Te necesitamos, Señor. Estamos perdidos sin ti. Dios, yo te pido, Señor, por esta iglesia, Señor, para que tú la santifiques, Señor, que tú nos santifiques, que nos hagas, Señor, oh Dios, cada vez más como tú eres. Señor, que podamos ir renunciando, Señor, y a esa vieja naturaleza, Señor, que podamos ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento, Señor, que nos llevan a acciones, Señor. Yo te pido, Padre, que tú pongas tus pensamientos en nuestra vida, Dios, en nuestra mente. Señor, pon tus pensamientos, Padre, para que nosotros podamos andar y obrar conforme a ellos. Señor, y yo te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia y tu amor son cada mañana, son eternos, Dios. Gracias porque podemos recibirlos en esta mañana, Señor. Recibimos tu amor, tu misericordia, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor sobre nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y a nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os fortalezca y os bendiga a todos. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. y los sábados a las 10:30. Reunión joven los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.